De Sabrina Duque, entre sus crónicas desde un país en erupción volcánica, el sello postal que bloqueó el canal de Nicaragua. Philippe Jambuna Varilla tomó una estampilla y la pegó sobre la tarjeta, luego otra en otra tarjeta y otra, así hasta llegar a 90. Una para cada senador de los Estados Unidos. Bunau Varilla era francés, las estampillas nicaragüenses. La tarea ocurría en Washington. Bruno Barrilla llevaba meses en Estados Unidos, intentando conseguir los votos del Senado para que el canal interoceánico fuese construido en Panamá, donde llegó a los 25 años para construir la obra que los franceses habían comenzado. Así que en esos días de lo visto en Washington, el ingeniero Bruno Barrilla estaba en la última fase de su plan para convencer al Congreso de Estados Unidos de que renunciara a Nicaragua y escogiera Panamá. Quería proteger su fortuna. Era junio de 1902 y Bonavarilla, un ingeniero de largos y poblados bigotes, gran nariz y calvicie mal disimulada, con un peinado engominado, fabricó una mentira del tamaño de un volcán. Se dice que una verdad a medias es una mentira duplicada. Bruno Varilla tomó una noticia reciente, la erupción del volcán Monte Pelé en Martinica, que había ocurrido el mes anterior, provocando la muerte de más de 40.000 personas y la destrucción de varias ciudades, y comenzó a fabricar los argumentos contra Nicaragua. El ingeniero ya había visitado a todos los diputados y senadores. Se hizo amigo de Edward P. Mitchell, editor del New York Sun, e inició una campaña criticando la geografía de Nicaragua. Todo esto lo contó en Panamá, Creación, Destrucción y Resurrección, que publicó en 1914, al inaugurarse el canal. Apenas supo las noticias de Martinica, envió a su amigo Mitchell un ejemplar de Nicaragua or Panama, escrito para convencer al Senado de los Estados Unidos. El 12 de mayo, Mitchell publicó una editorial que alertaba sobre los peligros de la ruta por la volcánica Nicaragua. Aquel día, el ingeniero había enviado una circular al presidente Theodore Roosevelt y a cada senador, donde nombraba 6 volcanes que, según él, surgían del lado con Nicaragua, y lo recordó los días de oscuridad que en 1835 el Cosiguina trajo a la región. Más de 2 semanas después, su amigo Mitchell publicó en el New York Sun que el Momotombo había erupcionado el 24 de mayo. El 11 de junio, Varilla apareció en el Senado con copias del mismo diario para cada senador. Esta vez el periódico de su amigo publicaba una editorial sobre un volcán llamado Ometepe, cuando en realidad Ometepe es una isla con 2 volcanes, Maderas y Concepción. El 12 de junio, de nuevo, el New York Sun desafiaba al presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya, a negar la erupción del Momotombo del 24 de mayo. ¿Quién sabe si Zelaya llegó alguna vez a leer esa mentira? Fue entonces cuando el francés salió a conseguir las estampillas con distribuidores de filatelia en Washington. Compró 90. Era una prueba irrefutable de cómo los propios nicaragüenses caracterizaban a su tierra, escribió Bruno Varilla en sus diarios, hoy disponibles en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. La estampilla era la imagen del humeante Momotombo junto al lago Sorotlán y el ferrocarril en el puerto Momotombo. Así que escribió una tarjeta para cada uno de los senadores estadounidenses. El texto decía: un testigo oficial de la actividad volcánica de Nicaragua. Las adornó con los sellos postales que mostraban al humeante Momotombo. Una varilla ya les había enviado información sobre los volcanes en Nicaragua, publicada en los periódicos El Iris de la Tarde de Granada y Democracia de Managua, además del artículo del New York Sun del 12 de junio y el editorial en el mismo diario, donde se decía que el Momotombo, el volcán que aparecía en la estampilla, había erupcionado el 24 de marzo, destruyendo el muelle y provocando el hundimiento del tren en las aguas. Tras las trágicas noticias que llegaban de Martinica, parece que a ningún senador se le ocurrió preguntarse si lo que afirmaba Bruno Varilla era verdad. La tarea de Bruno Varilla no era tan fácil. Theodore Roosevelt no quería hacer negocios en Panamá, un territorio incierto en 1902, antes de su separación de Colombia. Nicaragua, con un gobierno amigo, parecía la mejor solución. Pero la estrategia del ingeniero, que fabricaba noticias falsas para propagar miedo a las montañas de fuego, funcionó. Los timbres postales habían llegado al mundo para potenciar la globalización, el intercambio, la comunicación. Esta estampilla sirvió para lo contrario. El proyecto de convertir a Nicaragua en el lugar de paso para el comercio mundial acabó frustrado por culpa de un sello postal con una imagen de la reina Victoria,
Costaba un penique. Aquel primer año se emitieron 68 millones de unidades. Así, en Inglaterra, dejaron de cobrar por kilómetro recorrido y empezaron a cobrar por el peso del envío, de modo que entre más estampillas tenía una correspondencia, más pesada era. En Nicaragua, los primeros sellos postales se emitieron en 1862. Eran, como no, grabados que reproducían la cadena volcánica que atraviesa el país. El sello postal que, dice la leyenda, cambió la vida de Nicaragua fue emitido durante el gobierno liberal de José Santos Zelaya López. El presidente autorizó a Máximo Asenjo para firmar un contrato con la Hamilton Bank Note que imprimiría los sellos postales de Nicaragua. Hoy los coleccionistas llaman emisión Asenjo a las estampillas del Momotombo. Salió en 1899. La reimpresión se hizo en marzo de 1902. La imagen que se ve en la estampilla es el volcán Momotombo erupcionando en segundo plano. En primer plano, un muelle sobre un lago y el tren, repleto de pasajeros, estacionado junto al muelle. En aquellos años aún no existía el ferrocarril entre Managua y el occidente del país. Si un capitalino quería viajar en esa dirección, tenía que tomar un vapor en Managua y cruzar el lago hacia Puerto Momotombo para tomar el tren. La estampilla venía en 13 colores. Cada color representaba un valor y costaba un centavo, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 y 50 centavos, o 1, 2 o 5 pesos. Desde el aire de Nicaragua aparece una tierra de vocación acuática, un lago enorme en medio de la franja de tierra, con islas y archipiélagos dentro, otro lago frente a Managua, otro más y otro un poco más allá. Abrir un canal en Nicaragua era el sueño interoceánico de los conquistadores. En 1525, Martín de Estete exploró el río San Juan en busca de una ruta hacia el mar. Era el proyecto de otro francés, Louis Hector de Segur. En 1788 habló de construir un canal usando los lagos de Managua, el Solotlán y Granada, el Cocibolca o Nicaragua. En 1851, Cornelius Vanderbilt, el mismo que controló casi todos los ferrocarriles de Estados Unidos en el siglo XIX, fundó la Compañía del Tránsito y colocó a Nicaragua en la ruta de sus vapores. A través de Nicaragua viajaron miles de estadounidenses camino a California durante la fiebre del oro. El camino que Vanderbilt les ofrecía era un atajo que eliminaba 960 kilómetros de recorrido y salía a mitad de precio. En 1886 y 1897, Estados Unidos ordenó estudios sobre la mejor ruta para cruzar de un océano a otro. En ambas ocasiones, Nicaragua fue la elegida. En 1902 llegó la hora de decidir. El senador John C. Spooner presentó un ultimátum: o se compraban las obras del canal que los franceses habían comenzado a construir en Panamá, o se construía otro por Nicaragua. Fue ahí que Bruno Varilla, quien había estado en el proyecto francés desde el principio, empezó a cabildear en Washington y al final Theodore Roosevelt promulgó la ley Spooner el 28 de junio de 1902. Panamá se quedaba con el canal. Lo de la estampilla fue un recurso del francés. Ya le había puesto en bandeja el canal a Roosevelt. Cuando presentó la estampilla ya estaba decidido que sería Panamá. Era la ruta más simple, más corta, pero lo de la estampilla le dio impacto y a él le gustó dejar crecer la leyenda, dice Jorge Eduardo Arellano, secretario de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. En Panamá la anécdota gusta tanto que una colección de la misión Asenjo está en exhibición en el Museo del Canal Interoceánico. Atrás de la colección enmarcada de las estampillas con la imagen del volcán Momotombo hay una gigantografía del sello de 5 pesos con una fotografía de Bruno Varilla y el relato de la anécdota. En estos años Nicaragua ha vuelto a hablar de un canal. Ya no hay unos conquistadores queriendo atravesar más rápido un territorio nuevo, ni un Vanderbilt interesado en la ruta más corta hacia California. Ahora es un magnate de Pekín llamado Wang Jing. Él consiguió que la Asamblea de Nicaragua, controlada por el sandinismo, le diera en 2013 una concesión para construir un canal de 276 kilómetros de largo que costaría 50.000 millones de dólares. En teoría, el canal debía haber comenzado a construirse en 2014. Resulta que el millonario que construiría solo un nuevo canal para Nicaragua está en bancarrota. Las últimas noticias de Wang Jing salieron en Bloomberg. Decían que su empresa, HK Nicaragua Canal Development Investment, no renovó su contrato de arriendo en Hong Kong y abandonó el edificio. En esta secuencia de noticias falsas, la historia de Wang Jing está a punto de entrar a la historia
a la par de los inventos de Bruno Varilla.